Bienvenido al cartel paranormal de la Mega. Es noche de domingo 14 de mayo del año 2023. Yo soy Dani Tres Palacios, el Tripas, acompañándolo a usted en esta noche, en este cierre de fin de semana. Feliz regreso a casa. Espero que haya tenido un día bien interesante, un fin de semana también, que le hayan salido las cosas como las quería y que se venga una semana de muchos éxitos, de muchos logros y de muchos sueños hechos realidad. La noche de hoy será bien interesante en el tema paranormal porque tendremos historias de miedo, pero además arrancaré la noche de hoy hablando con un amigo de la casa, el Monseñor Andrés Tirado, quien obviamente lo convocamos cuando tocamos temas religiosos, temas de demonios, de dioses, de ángeles, y hoy un tema muy interesante, como es la Virgen María. Repito, tendremos también historias de miedo. Si usted quiere dar su opinión esta noche sobre la Virgen María, conoce algún misterio de la Virgen, quiere dejar alguna pregunta o algo, podrá hacerlo. Pero es interesante, ¿no? Es que precisamente, y hoy, que muchos celebran el Día de la Madre y todo, se pone uno a pensar y dice, bueno, pues la Virgen María, si nos vamos al tema de la madre, su historia es bastante paranormal, ¿no? Pues la madre del niño Jesús, de Jesús que rompió la historia de la humanidad en dos, pero no nos vamos a concentrar en Jesús, sino en la Virgen, que desde ahí surge todo lo paranormal, ¿no? ¿Cómo es posible, no? Que cómo fue el embarazo de ella, qué pasó con la Virgen después de morir. ¿Tendría más hijos? ¿No? Porque mucha gente dice, no, yo no creo en los milagros de la Virgen, solo me concentro en Jesús. Otros dicen sí. ¿Cómo así, Dani? He oído que hay muchas vírgenes, que la Virgen no sé qué, que la Virgen del Carmen, que la Virgen del Guadalupe, que la Virgen de Fátima, que la Virgen, ¿cuál es la Virgen? ¿O es la misma, Dani? Pero la llaman de manera diferente, de pronto por un milagro, por una aparición en algún lugar, ¿no? Es un tema bien interesante el de la Virgen. Entonces, bienvenidos esta noche, vamos a hablar de los misterios de la Virgen María y también vamos a escuchar historias de miedo. Usted puede escucharnos a través de YouTube, el canal La Mega. Abrazo grande a los que nos oyen por la aplicación de La Mega Oficial, los que sintonizan en su radio La Mega y bueno, a mis amigos de mis redes sociales donde también amplifico el programa, pues enviarles un abrazo y un saludo muy grande y muy especial. Pues quiero saludar ya mismo al Monseñor Andrés Tirado, que llegó muy cumplido en la noche de hoy, está ahí bien juicioso. Monseñor, ¿cómo me le ha ido? Bueno, no escucho al monseñor. Monseñor, yo no lo oigo. ¿Usted me oye, monseñor? ¿Lo oyen? Monseñor, el micrófono ya lo activó. A ver, vamos a ver el monseñor. Monseñor. Eso, ahí lo. Ahora sí. Eso, monseñor. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy... Buenas noches, Dani. Muy buenas noches a todos los oyentes en las diferentes redes y a través del dial que se están conectando y nos están escuchando. Hoy un día, un mes, una fecha muy importante, mariana. Vamos a hablar de Mariología, vamos a hablar de la Virgen María. Muchas gracias, Dani, por la invitación. No, a usted, monseñor, y me encanta hablar de estos temas, mire, religiosos que de pronto en el colegio se nos hacían aburridísimos, porque eso era así, ay, van a hablar de la Virgen, qué pereza, y uno en clase de religión, no, profe, pero con el monseñor yo siempre he dicho y resalto esto, el monseñor cuenta los cuentos bien chéveres, las historias de Jesús, de los apóstoles, y en esta ocasión de la Virgen. Pues, monseñor, como siempre, cuéntenos el cuento para entender un poco más, porque claro, estamos en un país, en una sociedad, una cultura donde uno dice, ah, la Virgen, claro, ay, la Virgencita, yo rezo a la Virgen, y uno ve una estatuilla y dice, ah, esa es la Virgen, y en brazos tiene al niño, pero alguien dice, ¿qué Virgen será esa? Entonces ya empieza a enredar uno y uno dice, pero ¿cómo así? Varias vírgenes pero si María fue una y ¿será que las otras son hermanas de ella? ¿Cómo así que solo es una? Entonces, ¿por qué no la Virgen y ya? Pero le dan diferentes títulos, la representan de pronto de manera distinta. Pero para mí me gustaría empezar con la historia, que usted conozca sobre María, que nos cuente de verdad esa historia que muchos de pronto conocemos, pero por encima que uno dice, ah, no, María, y le llegó tal vez un arcángel, un ángel, y le dijo, bueno, usted la elegía, venga que la vamos a embarazar desde el más allá. ¿Cómo es eso? Y José, ¿no? Que suena, no es por burlarme,
pero imagínense que eso pasara hoy en día, ¿no? Que una mujer dijera, le dijera al esposo, al novio, al compañero, mi amor, es que llegó un ángel y me dijo que es que yo iba a quedar embarazada de un Dios. Y mire, ahí estamos esperando al Hijo del Dios. Pues uno dice, venga, ¿cómo fue esa historia para que en serio creyeran en esa historia? No, porque cualquier persona y piensen que hoy en día pasará eso usted como, no, usted dice, ¿qué me está metiendo un juez que la embarazó un Dios y que vimos un ángel? No, no, no. Entonces contar esa historia, padre, realmente para entender y de pronto por qué María fue la elegida o eso fue al azar y nadie sabe por qué María, qué pasó con María, qué hizo María después de la muerte y resurrección de Jesucristo. Bueno, padre, pues le doy la palabra, gracias por aceptar esta invitación y bueno, queremos aprender un poco más, entender un poco más de esa mujer que muchos vemos en la iglesia, que muchos le oran, que muchos le agradecen, pero que al final de pronto desconocemos muchos misterios de ella. Monseñor Andrés Tirado, gracias. Y bueno, lo escuchamos y si me surge alguna pregunta en el trayecto de su charla, pues se la haré. Gracias, padre. Muchas gracias, Dani. Yo soy muy mariano, no solo por cuestión de tradición, no cuestión solo por tradición, sino por experiencias personales, místicas. Eh, la Virgen María es fundamental. El papel de la mujer es supremamente importante en la iglesia primitiva y es muy importante para Dios. Por eso, a través de una mujer, esa es la analogía que hacen igual los padres de la iglesia, también lo hacen, sobre todo San Anselmo, San Agustín, de Adán y Eva como la que ayuda a tropezar en el camino a Adán para que cometiera un error y se alejara de Dios. Entonces, no para que se comieran la manzana, porque van a decir, ay, es que se comió la manzana. Eva le dio manzana a Adán. Primero, manzana no aparece en la Sagrada Escritura. Entonces, a veces decimos, no, pero es que toda la vida nos han dicho de que es que se comió una manzana. No, no aparece. Ni papaya, ni melón, ninguna fruta. Aparece una metáfora que dice la fruta prohibida, lo que Dios les había dicho que no lo hiciera, que en sí fue una desobediencia. Entonces, sale la figura de la mujer como también la sanadora, la restauradora de la humanidad a través de la llegada de Jesús a este mundo. La Theotokos, se llama en los ortodoxos en griego, la Theotokos, la Madre de Dios, donde ella recibe a Jesús, que es el que viene a traer la salvación, a restaurar el mundo. En el Antiguo Testamento nos narran cómo el ser humano, con su contienda, con su soberbia, con su orgullo, se aleja de Dios, se aleja del camino que Dios le ha organizado, y en el Nuevo Testamento cómo se inicia la salvación, que es a través de una mujer muy especial, una mujer muy espiritual, una niña de 14 años, una niña de 14 años. Entonces nosotros decimos, no, eso es infanticidio, porque es que cómo van a coger una niña y la van a dar en matrimonio, un matrimonio arreglado. Pero es que en ese tiempo, tanto en el mundo helenístico, grecorromano, semítico, judío, era lo más normal del mundo. Es más, los judíos tenían la particularidad de casarse entre ellos para que sus costumbres, su tradición, su legado, sus genes pasaran de familia en familia, de generación en generación, para que estuvieran con ellos y no se fueran por otros lados, para seguir ese camino de un solo Dios verdadero. Es un pueblo que se aleja de todos los demás pueblos para estar con el Dios verdadero, con Yahvé, con el Señor. Entonces el Señor escoge una virgen, porque la profecía que está en Isaías, en Zacarías, en los profetas, donde le dice que la virgen concebirá un niño que es Emanuel, que es el Dios con nosotros, porque ese es el primer milagro que Dios va a hacer. Va a ser un proceso de transgredir las leyes naturales a que ella, como María, conciba a través de la presencia del Espíritu Santo a Jesús, y que Jesús naciera del cuerpo de una mujer, de una virgen, de una niña espiritual, pura, no solo en la cuestión sexual, porque a veces lo enmarcamos en lo sexual, sino en su forma de vivir, de ser, de experimentar, de creerle al Señor. Y es a través de ella que nace el Salvador. El Salvador tiene que encarnarse, pues no se puede encarnar en cualquier mujer. Entonces tiene que escoger
a una doncella. La traducción al griego de virgen es doncella, mujer que no ha conocido marido. En la Biblia cuando se dice es que conocieron, quiere decir que hubo relaciones sexuales, para que me entienda. Tenía que estar sin mancha físicamente, sexualmente. Ya. Y también su corazón tendría que estar abierto a la presencia del Señor. Llega el momento en que escogen a María. Hay una tradición apócrifa o secreta o de tradición de la iglesia que también habla, no está en la Biblia, pero se habla de que Joaquín y Ana, los papás de la Virgen María, también sucedió lo mismo que con Jesús, que ellos no tuvieron relaciones sexuales y que Ana concibió a la Virgen María sin pecado sexual, si lo queremos llamar de esa forma, aunque lo sexual no es pecado, eso es una malformación histórica que hicieron de la teología, porque a veces pensamos que todo lo sexual es pecaminoso, pero no, porque Dios lo creó para que la humanidad crezca y se multiplique, dice el Génesis. Escoge el Señor a esta mujer, a esta niña, y es el ángel Gabriel que viene a visitarla, el mensajero de Dios. Los ángeles vienen de ángelus, de mensajero, quiere decir mensajero, el que envía una buena noticia. Gabriel, un arcángel es el que está por encima de los ángeles, o sea, son los que mandan a los ángeles. Sí. Llega y le dice a la Virgen María, mire, el Señor la escogió, así de sencillo. Usted es María, el Señor la escogió para una misión de lo más importante del mundo. A través suya, a través de su vientre, de usted, va a llegar el Salvador de la humanidad. Entonces ella quedó como extasiada, ella que, pues esto que está pasando, que yo voy a tener un hijo que va a ser el Salvador del mundo, ¿cómo es este cuento? A mí, ¿por qué me viene a pasar esto? Estaré loca, estaré soñando, Y le dice ella en su inocencia, ¿cómo va a ser eso si yo no conozco a María? Conocer, acuerda, el término conocer en la Sagrada Escritura, relaciones sexuales. Le dice al ángel, el ángel le dice, la presencia del Espíritu Santo, la presencia del Señor, la va a cubrir. Okay. Y a través de la presencia del Señor entrará el Espíritu Santo y va a tener ese privilegio de concebir al Salvador de la humanidad. Ella dice, hágase en mí la voluntad del Señor. Yo soy sierva, la esclava del Señor. Esa fe es fundamental porque en su libertad ella hubiera podido decirle a San Gabriel, no hermano, ábrase de acá, estilo colombiano, ábrase de acá, yo no quiero nada, a mí no venga con cuentos, yo estoy con José, ¿cómo se le ocurre? No se ha atrevido, ¿y cómo se le ocurre que yo voy a aceptar esto? Pero es la fe de ella y la presencia de Gabriel que le trae esas buenas noticias, que ella, aún sabiendo lo que le iba a suceder por el adulterio, porque ella ya estaba comprometida. Una cosa es comprometida, otra es casada. Comprometida es cuando las familias, entre familias, organizaban el matrimonio. Entonces quiere decir de que la familia Joaquín y Ana, la familia de la Virgen, ya tenía organizado con José darla el matrimonio. Ahí legalmente en el pueblo judío prácticamente ya era la mujer de José. Ajá. Pero hasta que no se casaran, él no la podía coger de la mano, camine mi hijita, me la llevo para casa. Estaba comprometida, pero aún estando comprometida, si ella le salía a los papás, no, papá, mamá, Joaquín, venga, Cucho, Joaquín, venga, Ana, vengo a contarles una noticia. Mire, me visitó un ángel que se llama Gabriel y me embarazaron. Y me dijo que, claro, que Dios me escogió. No. Entonces, tiene un ego y el berraco porque de todas las mujeres del mundo y de Israel la tienen que escoger a ella, primero que todo. Segundo, le dice, voy a concebir un hijo porque el Espíritu Santo me va a cubrir. Estamos hablando que hay gente que sí es espiritual, gente que es piadosa, pero no son tontos y fisiológicamente saben de que para ver un nacimiento se necesita la interacción del hombre y de la mujer. Así de sencillo. Y en todas las especies se ve eso. Entonces, al decir ella, al asumir esa misión, porque es una misión que ella asume, sabe que por estar comprometida y salirles con el cuento a los papás y a los demás,
que ella iba a concebir un hijo y que fue el ángel Gabriel que vino y que dijo que el Espíritu Santo le iba a cubrir con la presencia del Señor y que iba a conseguir un niño, y ese niño iba a ser el Salvador, el Mesías prometido de los profetas, que les iba a solucionar el problema a todos. Pues obviamente ella sabía que eso la iba a llevar al repudio, y del repudio a que la mataran. No había de otras. Era muy contundente la gente en ese tiempo, y por el serle infiel a su esposo, ya comprometido, a José, o la decapitaban, o la piedraban, o la llevaban por allá a una acantilado, la tiraban. Entonces ella sabía que asumir, aún en sus 14 años, asumir esa condición, ese mensaje del ángel, pues iba a ser devastador, terrible para ella y para la familia, porque de una vez iban a pensar, Gabriel, no, pero es que ese es el lechero, ese es el Sí, panadero, claro, ¿quién le iba a creer eso no es un que, ángel. quién le iba a creer que iba? Y ahí quiero hacer un alto en el camino, padre, que la historia está muy buena. Estamos hablando de la Virgen María en esta noche. Ya vendrán las historias de miedo, pero el monseñor Andrés Tirado nos está contando el cuento de la Virgen, que verdad, uno a veces no lo conoce bien y cómo fue todo ese tema de verdad paranormal, de cómo es que llega un ángel. Y eso quiero preguntarle al padre si se encuentra en la Biblia, dónde está, cómo fue, eh, padre, esa visita de Gabriel, del arcángel, a María. Fue allá sola, estaba José presente, al final reunió a la familia como para que le creyeran, porque lo que usted dice, va a llegar con ese cuento, no es que me visitó un ángel y me va a hacer un hijo, pues claro, la mandaban a matar por infiel o qué sé yo. ¿Cómo fue ese encuentro? Si es que aparece en alguna escritura, en algún libro, padre, ¿cómo fue que Gabriel el arcángel llega donde María? Porque ahora, le llegó un ángel y no sé cómo sería del cielo y todo eso, uno se muere el susto. Además, y lo hablábamos con Paul, hasta vincular el tema extraterrestre. Podría pensar uno decir, venga, vino un ser de otro planeta que es que me van a embarazar y que embarazada, quién sabe cómo van a este niño, los extraterrestres. ¿Se conoce, padre, cómo fue esa visita del arcángel Gabriel a María? Si fue en presencia de José, de las familiares. ¿Cómo fue eso para que ella de verdad creyera en eso y no pensar que de pronto o estaba enloqueciendo o que era un extraterrestre? ¿Y cómo fue esa parte, padre? ¿Se conoce en algún libro o algo cómo fue esa aparición y esa charla de Gabriel con ella? Bueno, hay una gran ventaja, es que primero, los evangelios canónicos, los 4 evangelios nos hablan de la llegada de Jesús, pero hay uno en especial que es el evangelio de Lucas. Lucas fue un médico, tenía su mente científica, era un investigador muy, muy profundo, estudió con los griegos, se formó siendo griego, se formó en la diáspora con los griegos, y él, al volverse amigo de Pablo, que fueron grandes amigos, y Pablo fue el líder, digámoslo, el que guió a Lucas. Lucas, al llegar a Jerusalén, se volvió muy amigo de los apóstoles y muy amigo de la Virgen María, y él empieza a hacer una investigación con testigos fidedignos. Así empieza el Evangelio de Lucas. Ok, Y en el Evangelio de Lucas nos narra cómo, de primera mano, estos acontecimientos donde está la Virgen María, está en ese proceso de el casamiento con José, y se da todo este proceso. sí, Y en este proceso, el adulterio era grave, era grave. Pasan unos días, ella recibe este llamamiento, este mensaje, esta revelación. Yo me imagino que empieza a pasar el tiempo, me imagino que ella verá que no le llega el periodo y dice, hombre, esto no es solo mi imaginación o solo lo que yo vi, sino que realmente hay algo, ok. porque no estaba permitido que ella estuviera con José mientras está comprometida al matrimonio. Unas reglas semíticas judías de ese tiempo. Cuando ella recibe la visita de Gabriel, entonces ella decide comentarle a José. Con ese miedo, con ese terror, Claro, que cogiera, la devolviera a la familia, empezando de que los vínculos de las familias lo hacían también con dote, como así, como todavía se maneja en muchos países. Acá en Colombia usted se va a La Guajira
Ajá, yo te doy 5 chivos por esa pelada. Sí, Lo mismo era en ese entonces. Yo le doy tanto y le colaboro con tanto porque es un casamiento, entonces devolverla era una ofensa terrible. Adulterio, peor. Eso era una deshonra para la familia. La familia tenía que indemnizar, en este caso, a José. José entra, también están los libros apócrifos que también nos narran ciertos vacíos que no están en libros canónicos. Y en uno de los libros, de los escritos apócrifos, nos habla, y bueno, también nos habla el Evangelio de Lucas, que él siente un gran repudio, una gran rabia, no sabe qué hacer. En los libros apócrifos hay una historia que nos cuenta que él entra a su cuarto, coge su chilito, los empieza a empacar con una rabia, con un dolor, porque eso era una humillación social, claro. tener que devolverle. Su hija me salió con paquete chileno que un Gabriel vino y la visitó. Y que está Y que, embarazada y no es mío, claro. y que va a ser el hijo de Dios. O No, sea, eso era blasfemia, peor. No, eso la tenía completa la Virgen María para que la piedra la desapareciera. Entonces, él en esa angustia, en ese estrés, en esa rabia, en ese dolor, se va a empacar sus chiritos y cuentan los libros apócrifos que empacaba los chiritos y los ángeles se los sacaban. Entonces le daba más rabia, le da más ira, entonces los empezaba a meter de nuevo y de nuevo se los sacaban los ángeles, hasta que del desespero, de la angustia, siente como una pesadez, así dice el texto, tanto en Lucas como en los apócrifos, se duerme. Y en ese sueño profundo, porque para los antiguos, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, los sueños no eran bobadas. Ah, no es que usted se soñó con tal cosa. Ah, eso son cosas, eso es psicológico solamente, sino que sí tenían una importancia grande, porque Dios se comunicaba con el pueblo de Israel, sobre todo, ok. igual con los otros pueblos, pero con el pueblo de Israel a través de los sueños. Y en ese sueño se le aparece Gabriel y le dice, hermano, deje hacer show, deje hacer espectáculo, créale a la China, así estilo colombiano, la China es sana, nadie le ha puesto un dedo encima y lo que está dentro de su vientre es el Hijo de Dios. Y su misión de aquí en adelante es cuidarlos. Oiga, Él se despierta. padre, qué pena. Ahí está contando chévere el cuento del tema de José, cómo es que convencen los ángeles a José de decirle, mire, su novia tranquilo, que no es ninguna necia, está inventando, sí somos los Ni le ángeles, puso cachos. y la va a embarazar Dios, y bueno, todo esto. Padre, pero un paréntesis, que usted ha hecho mucha referencia a algo que conocemos como los libros apócrifos, que usted dice es que eso está en los libros apócrifos. Para explicarle rápidamente al que está oyendo, ¿qué es un libro apócrifo? Bueno, la Sagrada Escritura en el Antiguo y en el Nuevo Testamento se divide en dos secciones, si lo queremos entender así. Los textos se dividen en dos dimensiones, llamémoslo así. Una son los canónicos, que vienen de canon, de regla, de legal, son los que escogieron en general, que son los que son iluminados por el Señor. Que están en la Biblia. Hombres que están en el canon bíblico, que están en la Biblia que usted tiene en su casa, Sí, Nuevo Testamento, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Pero hay otros libros apócrifo viene secreto, de oculto, ok. de guardado, si lo queremos llamar así, no es que no fueran importantes, sino que no son tan importantes doctrinalmente como los canónicos. Pero los apócrifos nacen en el siglo segundo, tercero y cuarto, mucho tiempo después de los canónicos del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento también hay apócrifos, pero para nosotros los cristianos católicos tiene más reverencia los apócrifos del Nuevo Testamento. Entonces, los apócrifos son más de 7,000 textos. Y en esos 7,000 textos narran muchas cosas fantasiosas, pero otras de tradición, Ok. en la cual tienen un enlace con el Nuevo Testamento que lo confirma en muchas cosas. Pero también hay cosas, por ejemplo, como el Evangelio de Tomás o la infancia de Jesús, donde Jesús venían los amiguitos y entonces se emberracaban con él y él se emberracaba con ellos y entonces en un momento de rabia los mató a todos. Después se va a llorar solo, le da remordimiento y dice, uy, la embarré. Así, la embarré. Entonces vuelve y lo resucita. Entonces son cosas a veces de leyenda, de mito, O-
cuestiones que ya se sobrepasan de la parte doctrinal. Ok, Pero sí, por ejemplo, como esta parte que les comento de José, vamos a entender un poquito lo que el Evangelio de la infancia de Jesús nos habla la actitud de José al querer repudiarla a ella. claro. Pero Lucas lo dice, sintió temor, sintió pena, me imagino que yo me pongo en los zapatos de José y yo digo, una china de 14 años, yo ya soy cucho, porque él era ya cucho, ya tenía más o menos 72, 73 ¿Ah, años, sí? viudo, sí, él era viudo. La tradición más antigua y lo que se ha encontrado hasta el momento nos lo refiere así. Hay otras vertientes, ¿Y María cuántos años tenía? otras teorías. 14. Pero 14. es que eran matrimonios arreglados, Sí, sí, eran sí, familiares de línea claro. familiar del rey David, Pero bueno, parte de José y parte de María. Entonces él es viudo y él necesita a alguien que le colabore, que eso era muy, muy normal en ese tiempo. Bueno, tiene ahí otra historia apócrifa de cómo va y va a la sinagoga y entonces José, hay varias allá y entonces no se sabe cuál quiere escoger, entonces sacan una vara y si esa vara le nacía de un momento, de un día para el otro, unos lirios, quiere decir de que esa vara que le correspondía a esa doncella, a esa virgen, le correspondería irse con José. Esto es de los apócrifos. ok, Entonces, sí hay cosas que pudieron haber sido reales, otras que también de la fantasía de los que escribieron en el segundo, tercer y cuarto siglo del cristianismo primitivo. Pero sí hay cosas que nos refieren a los evangelios. Y en el evangelio específicamente de Lucas nos habla de que precisamente él cae en un sueño profundo. Yo me pongo en los zapatos de José y digo, pues madre, yo ya estoy cucho, yo ya viví lo que tenía que vivir. Hasta China la cogen, a los papás los vuelven una nada, a la familia los destierran, a esta China la cogen y la matan. claro. Entonces yo vivir, Entonces, perdón, padre, ahí está la explicación de los libros apócrifos que los menciona mucho. El padre Andrés Tirado hasta ahora en el cartel paranormal nos cuenta la historia de María. Estamos hablando de los misterios de María y nos cuenta, nos está contando el cuento de cómo es que de verdad llegó un ángel Gabriel, le dijo a María, venga, usted es la elegida, venga para acá, nos está contando cómo la angustia de José, el que estaba próximo a ser su marido, pues le da este baldado de agua fría diciendo, ¿cómo así? Usted va a estar embarazada y que es que un Dios, eso no se lo va a creer nadie, la van a matar, voy a hacer el reír de todo el mundo, yo mejor me voy de acá. Y es cuando el padre está contando el cuento que José empieza a empacar las cosas, pero los ángeles le dicen, momento señor, no se nos va. Y en el sueño le dicen, es verdad, María fue la elegida para el Hijo de Dios. Ahí va la historia, es bien interesante. Yo no tenía ni idea de lo de las edades, la verdad. Yo había oído, claro, la historia, pero no sabía que José era un hombre tan mayor como de 70 años, viudo, y que María era una niña de 14 años. Y bueno, entonces José finalmente cree a raíz de los sueños y dice, oiga, esto es de verdad. Mi mujer fue la elegida para ser la madre del Hijo de Dios. ¿Y qué sigue pasando ahí, padre? ¿Cómo es ese cuento? Y siga, por favor, que quería aclarar lo de los libros apócrifos. Pero la historia está bacana, a mí me gusta aprender de esos temas y muchos, porque día a día nos relacionamos con la imagen de la Virgen, ¿no? Se sube uno a un bus y está la Virgen, entra uno a un lugar, la Virgen, y la Virgen, y la Virgen. Pero realmente conocemos muy bien la historia de la Virgen y sus misterios. Adelante, Monseñor Andrés Tirado. muchas gracias Dani, empezando de que no solo es muy importante para la fundación, la llegada de Jesús al mundo para que Él nos salvara, fue a través de la Virgen María lo apoyó incondicionalmente. Eh, para el cristianismo primitivo, los apóstoles, los discípulos, se centran en la Virgen María, sobre todo cuando secuestran a Jesús, lo martirizan, lo crucifican. Después, cuando Él resucita y se le aparece a las mujeres, es muy importante la figura de María y después del Pentecostés, después de que viene de nuevo, Jesús resucita, se aparece, después viene la infusión del Espíritu Santo. Para el cristianismo primitivo, la mujer es muy importante y la Virgen María tiene un puesto muy importante, pero no solo en ese tiempo,
sino que a través de los siglos se ha estado apareciendo y ha estado haciendo milagros y ha estado dando mensajes proféticos que se han cumplido. Entonces no podemos dejar que la Virgen María sí fue la mamá de Dios, como algunos dicen, sí, ya sí fue la mamá de Dios, le agradecemos que nos haya hecho el favor, pero ya quedó en el pasado. No, precisamente el ángel Gabriel le dice la llena de gracia cuando se le aparece a la Virgen María, la llena de poder, porque imagínense, recibir el poder de Dios, recibir a Jesús, el Salvador dentro de ella, algo se tenía que impregnar. Imagínense, con eso ahí lo tenemos claro. De ahí José hace ese análisis, se le aparece el Gabriel en el sueño, tiene esa revelación, decide proteger y cuidarlos. Y en secreto guardar esa revelación. Más porque después va a pensar, ellos van a llegar a la conclusión de que tanto el Imperio Romano como Herodes, la parte de la cúpula alta de los judíos, no iban a estar de acuerdo y que iba a darse una persecución. Primero porque en los profetas también lo hablan en el Antiguo Testamento, en la Torá, en la Tanakh, pero también porque hay algo que se llama el sensus fides, el sentido de la fe, el sentido común. Y ellos, aunque fueran humildes, no eran pobres miserables, porque a veces creemos, no, es que la Virgencita y José eran pobres miserables, no, eran clase media, luchadores que buscaban salir adelante, que trabajaban y psicológicamente, mentalmente ellos sabían que iba a haber persecución. ¿Cómo iban a decir, a salir y decir primero a la gente? No, es que María, imagínese José, llegando allá ante los amigos, venga, le tengo una noticia, es que, ¿se acuerdan de Sí, María? es la elegida de Dios para ser la madre de Sí, su no, hijo. No, le van a decir, José, quedó embarazada, usted está no le loco. puse un dedo, Sí, sí. no le puse un dedo, y aparte es el Mesías, el prometido, el que nos va a sacar de la No, inmunda. pues Pues imagínese la cuestión. no, Y la locos. persecución, porque él sabía que ir contra el emperador o ir contra Herodes el Grande, Magno, iba a ser muy perjudicial, que eso se materializaría cuando ellos llaman Herodes al censo, por la acogida que hay de los reyes magos, que no eran ni reyes ni magos, pero esa acogida que llega de que hay otro rey y él como así, si yo me he esforzado y yo me he matado y yo tengo esto bien porque es que yo me he sacrificado y como que va a venir uno y ese después crece y me mata a mí, me mata a mis herederos, no, yo tengo que buscarlo y desaparecerlo. Ahí es donde ellos se van, cumplen el censo, nace Jesús, se van exiliados a Egipto y después de un tiempo muere Herodes y regresa. Ok, ya es cuando deciden irse y todo. Y ahí ya, bueno, regresan. Y ahí, bueno, ya empezaría la historia de Jesús, lo que hizo en su niñez, bueno, lo que especulan en la juventud, luego a los 33 años que, bueno, lo crucifican y todo. Pero nos estamos centrando en la Virgen. Padre, entonces la Virgen, bueno, da a luz a Jesús, común y corriente, y ella ejerce como madre de él, imagino lo cría y todo. Pero pasemos al momento cuando Jesús regresa, que desconoce mucho de su juventud y regresa ya sobre la recta final, que es donde lo van a crucificar y todo. Ahí María, después, que es bien interesante, ¿qué pasa después de la crucifixión de Jesucristo y la resurrección? ¿Qué pasa con María en ese entonces? Bueno, y si el padre dice que María era una niña de 14 años, entonces, haciendo unas cuentas por encima, Eche cuenta, cuando Jesús eche cuenta. regresa, María es una mujer más o menos de unos 45, 46, Joven, como sí 46 señor, años tiene María. sí señor. ¿Y qué pasa con María y padre? ¿Qué se conoce de María cuando a Jesús lo crucifican y supuestamente resucita y se va a los cielos? ¿Qué pasa ahí con María? Bueno, entonces, María es tan importante que los evangelios nos habla de el primer milagro público que hace Jesús. Entonces, ahí el niño se pierde en el templo. Jesús se pierde en el templo porque a los 12 años tenían que llevar el primogénito, como este era primogénito de la unión de José y de María, al templo a presentarlo. Ahí se pierde. De ahí
hay un salto cronológico, si lo queremos llamar de esa forma, más o menos a los 30 años. Decir que de su vida pública empieza a los 30 años, porque a los 30 años es cuando en la cultura judía ya es mayor de edad o ya es una persona que puede predicar en las sinagogas, puede ser docto para poder enseñar la escritura. De ahí pasan 3 años, pero esos 3 años pudieron ser menos o pudieron ser más. No hay un cálculo exacto. Okay. En la antigüedad, los cálculos de fechas se pierden muchas veces, pero el hecho es que la Virgen María está todo el tiempo con Jesús. En el Evangelio de Lucas, sobre todo, dice, él crecía en sabiduría y en obediencia. Quiere decir de que él seguía trabajando con José, seguía con su madre. José muere cuando él tiene más o menos 14 años aproximadamente. Acordémonos que las fechas no son muy exactas, algunas no son muy exactas. Él sigue con el trabajo de José, que es muy interesante, pero no me voy a meter ahorita sobre qué hacía José y qué hacía, cómo se ganaba la vida Jesús, porque nos extendemos. Y el primer milagro, cuando ya empieza su vida pública, es el milagro que a ustedes más les gusta, que es la multiplicación del vino y el excelente vino. Okay. Los invitan a unas bodas de Caná, a unos familiares que se están casando, y la Virgen María intercede y le dice, mi hijo, colabóreme, no sea así, mire, se acabó el vino, esta gente va a quedar iniciada, los van a mandar a su casa, porque allá las celebraciones de los matrimonios no eran de 10 de la noche a 2 de la mañana, sino eran 3, 4, 8 días. Se Los que enfiestaban tenían más plata, 15 días. de fiesta. Allá se iban a vivir, claro, comida, llevaban sus ofrendas. A más de uno le gustaría una fiesta de esas. Usted llevaba sus ofrendas, pero los que muchas veces toda la vida de ahorros se iban en esas fiestas, en esas celebraciones del matrimonio, y la familia materna y paterna colaboran también y venían de todos los lados a participar. Entonces, como eran viajes de meses, muchos, de días, entonces llegaban y la más cortica era 8 días. Y en esos 8 días llevaban sus ofrendas, llevaban su compartir, pero los invitados eran los que no podían quedar mal y se les acabó el vino. Entonces la Virgen María le dijo, venga, no sea malito, venga, Chucho, venga, Jesús. Al hijo, venga, 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 necesitamos un venga. milagrito en la fiesta. Y ella dice, no, pero es que no es mi hora, le dice Jesús, en el Evangelio está. Entonces le dice, ella sigue como mamá existiendo y vaya a los organizadores, allá los que están adentro, venga, coja esas tinajas, llénelas de agua, venga, tráigalas, Okay. no hay problema. Y vuelve y le dice a Jesús, y Jesús, bueno, mamá, ¡pum! Y empieza a hacer la multiplicación del vino. ¿Cuántos Y años, la Sagrada cuántos Escritura años dice, tenía Jesús ahí más o menos? 30 años. 30 años. 30 años. Cuando volvió 30 de su años. juventud es cuando ya hacer milagros. Sí, es que lo que se conoce cuando Jesús regresa es muy poco, ¿no? Son 3 años en que hace todo su mercadeo, Sí. toda su imagen, toda su marca y lo crucifican a los 33. Entonces, no me sabía eso de la fiesta. O sea, María le venga, mijo, ayúdenos con el vino. Claro. Y ahí es cuando coge Y él no agua. quería. Y él no quería, decía, mamá, Yo me venga, imagino, no, no, yo me imagino, Jesús, ¿qué le voy a dar a estos borrachos? Mi mamá me pide que yo les haga vino. pero sí Y que dice lo la bueno, escritura que fue un vino excelente, pero el miren mejor vino. lo que es conocer la historia de la Virgen, que creo que muchos decían, uy, qué mamera ese tema en el cartel de la Mega, pero a mí estas historias ligadas a Jesús se me hacen muy chéveres y más como el Monseñor Andrés Tirado las comparte, porque las entendemos mejor. Y miren ese dato que da, porque ahorita nos va a contar qué pasa con María, porque nos estamos centrando en María, qué pasa con María cuando Jesús volvió, que cuando vuelva a unos 30 años, María es una mujer de 44 años, muy joven, porque tuvo a Jesús aprox a sus 14 años. Pero ahí está la historia, para el que acaba de llegar es la historia de la Virgen, que estamos tocando antes previo a las historias de miedo. Entonces llegó Jesús otra vez pues a un joven, 30 años, y se lo llevan para una fiesta de esas que iban a durar como 15 días, se acaba el vino y María le dice, mi hijo, venga, yo sé que usted es el Hijo de Dios, ayúdeme convirtiendo una agüita en vino, y lo hace frente a todo el mundo. ¿Cómo es eso, padre? Para que la gente dijera, este hombre es poderoso. Claro, la Virgen María organiza la logística en el arte party,
En el after party. Sí, porque eso era mejor Sí, una dicho. fiesta de Y 15 entonces días. llega, claro, pues imagínese, si usted, no, pues bueno, entonces coge y Jesús hace ese milagro que es referente a el enfrentamiento que Moisés tiene con eh, los sacerdotes egipcios al convertir el agua en sangre, y tiene una analogía también con Jesús como el nuevo Moisés. Moisés es una figura supremamente importante, un día de estos vamos a hablar sobre él, poderosísima, y ahí entra como el preludio a la vida pública en sí de Jesús. Ok. Después, la Virgen María lo sigue acompañando. Hay momentos donde hay una cierta tensión de lo que está sucediendo y miedo. Padre, perdón, padre, Aunque hago una pausita ahí de una parte de la historia que pronto nos saltamos y me gustaría conocerla. Así como, digámoslo, la juventud de Jesús se desconoce, se habla mucho en los libros apócrifos, que no, que estuvo en la India, que estuvo Buda, que bueno, cantidad de cosas de Jesús. Pero usted decía algo y quiero dejarlo claro, la Virgen María también en esos años que como que son un misterio, Jesús desaparece también porque está con ella siempre. ¿O Jesús se fue de la casa solo y María quedó allá y le preguntaban, oiga, ¿y su hijo? No, él se fue a pasear, se fue a una vuelta. ¿O María se cree siempre estuvo con Jesús? es una pregunta supremamente importante. Bueno, hay que aclarar que la concepción del tiempo en esa época era muy diferente a la de nosotros. Ajá. En la actualidad nosotros podemos llegar a los 60, 70, 80 años. En ese tiempo llegar a los 50 era viejo, era decir, uy, la logró. Si llegaba a los 70, aún a los 80 años era porque las plagas o las guerras o la violencia o bueno, por muchas cosas la gente no pasaba de los 50 años. Entonces ya era una edad madura en ese tiempo, los 45 años aproximadamente de la Virgen. Ella estuvo con él desde bebé, desde que lo llega esa bendición a ella. Sí. Jesús nace, todo el proceso de su niñez, su juventud y su proceso también de misión. Él la acompaña. Pero ¿qué sucedía? Los apóstoles tenían familia. La Virgen María, las vírgenes, las Marías, porque había varias Marías, también tenían familia. ¿Cómo hacía el trabajo Jesús? Jesús iba un tiempo a un lado y se devolvía para la casa. Después llegaba el parcero Pedro, llegaba el parcero Andrés y le decía, venga, camine, nos vamos para otro arte party y ya venimos. Entonces se iban a misionar. A veces las mujeres, el trabajo de las mujeres era muy importante porque mientras ellos evangelizaban, hacían milagros, sanaciones, exorcismos, en fin, ellas se organizaban para la alimentación, para la estadía, para conseguir recursos. Es más, varias mujeres apoyaban económicamente, entre esos María Magdalena, a los recursos. Había algo que se llamaba la bolsa común, que era una economía solidaria, donde todos aportaban y todos se beneficiaban. No faltaba el Judas que le metiera la mano a la bolsa en el Evangelio de San Juan y se robara la plata que había ahí, porque él era el administrador. Pero el hecho es que las mujeres siempre acompañaban a los apóstoles y a Jesús. En momentos Jesús se retiraba a estar solo, por ejemplo, a orar, al desierto, por ejemplo, a hacer oración en el monte. Pero también el trabajo con las mujeres era constante. La mujer en esa época del judaísmo tenía sus labores bien definidas. Los hombres tenían otras labores. Pero cuando predicaban, por ejemplo, en las sinagogas, en una hora era para los hombres, en otra era para las mujeres. Cuando se sentaban a comer, en un lado estaban las mujeres, en un lado estaban los hombres. Eso lo vemos muy discriminatorio actualmente. En ese tiempo era normal, era la costumbre, y más los judíos. Pero las mujeres eran pieza fundamental del ministerio y lo iba a ser a lo largo de todo el cristianismo primitivo. Y la Virgen María tendría un papel fundamental en todo el proceso cuando Jesús va haciendo su misión, cuando lo atrapan, lo secuestran a Jesús en el Monte de los Olivos, en la fiesta de la Pascua, están las Marías, está la Virgen María está al frente
de la cruz cuando lo crucifican, y ahí es donde Jesús le dice, Madre María, ahí está tu hijo Juan, ahí está tu madre. Bueno, y en todo el proceso de la iglesia, cuando está en persecución, cuando vienen esos momentos tan terribles que secuestran a Jesús, la Virgen María y las Marías son las que salen a alimentar a los apóstoles. Los apóstoles se van a encerrar porque tienen miedo. San Pedro está por allá mirando con otros apóstoles qué está pasando, qué le van a hacer a Jesús, si lo sueltan, no lo sueltan, si lo condenan, no lo condenan, qué va a pasar, porque ellos no esperaban que lo fueran a crucificar. Jesús los había preparado, les había dicho, pero ellos porque sí, sí, Jesús me dijo, sí, eso lo dijo él, pero eso lo dijo fue porque hablaba de otro tema, pero cuando ven que lo cogen, que lo secuestran, que lo torturan, lo humillan, le hacen un pseudo juicio, porque eso no fue un juicio, sino una condenación, y después entonces ante Caifás, ante los sumos sacerdotes, después ante Poncio Pilatos se lava las manos y le dice, eso no es problema mío, y entonces, pero entonces, ¿qué hacemos? Entonces crucifícalo, lo crucifican. Todo ese tiempo está la Virgen María con él. Siempre están oyendo la historia de la Virgen María con el Monseñor Andrés tirado en el cartel paranormal y ya va en el tema de lo de la crucifixión, ¿no? Explicándonos, siempre estuvo la Virgen ahí con él, con él, con él. Una vez lo crucifican, en teoría lo matan y resucita al tercer día. ¿Qué pasa con María, padre? ¿Qué pasa ahí? ¿Que María se escapa, se pierde? ¿Qué pasa con María después de la crucifixión y la resurrección de Jesucristo? Ella queda como una gran líder, las mujeres son líderes en la iglesia. Algo que hace Jesús que rompe con todos los paradigmas judíos es que a la mujer le da una dignidad, empezando con la Virgen María y siguiendo con las otras Marías, las otras mujeres, son líderes, colaboran, opinan, hablen, participan. Eso estaba bien visto de un rabino, de un maestro. Al contrario, a la mujer la veían como inferior. Pero las mujeres que sostienen al cristianismo primitivo son las que están cuando hay esta persecución, cuando sienten miedo, cogen a Jesús, lo secuestran, los apóstoles están llenos de pavor, de terror, están por allá guardados, las mujeres son las que vienen y le llevan los alimentos, son las que los acompañan, y la Virgen María y las Marías tienen que estar al lado de Jesús en todo ese proceso. Se cumple lo que hay una profecía de que una espada atravesaría su corazón al ver a su hijo morir y morir de una forma terrible. Ver cómo lo latigan, cómo lo flagelan terriblemente, que se le veía la carne, así dice los evangelios y las pruebas arqueológicas también lo afirman, y verlo sufrir, agonizar en la cruz, después lo bajan de la cruz y ellas tienen que hacer todo el proceso de embalsamamiento. Hacen una parte porque viene el Sabbat, y el Sabbat es muy importante para los judíos, que es desde el viernes después de las 3 de la tarde hasta el sábado en la noche, donde ellas no pueden tocar un cadáver. Entonces, ellas tienen que hacer rápido todo el proceso de embalsamamiento, queda una parte, vuelven el domingo. Cuando vuelven el domingo se dan cuenta, María Magdalena y las otras Marías, que él ya no está. La Virgen María, ¿con quién está? Con los apóstoles. Tiempo después se empieza a aparecer Jesús en diferentes momentos, en diferentes lugares, y a los diversos apóstoles y discípulos, y es la Virgen María la que, y con las otras mujeres, las que son las primeras líderes para salir a misionar con los apóstoles y seguir el legado de Jesús. Por esa resurrección, porque ellos lo vieron, hablaron con él, lo tocaron, comieron con él, es que se aseguran ellos de que sí, vimos al resucitado, esa es la palabra en la Sagrada Escritura en griego, el resucitado, el que se les apareció con vida, Jesús. Y es ahí donde ellos se llenan de esa seguridad de salir a evangelizar y salir a misionar. Entonces, la Virgen María sale a misionar con los demás apóstoles, con ellos, más adelante Lucas, que es el que en el Evangelio de Lucas y después en Hechos de los Apóstoles nos cuenta cómo es ese inicio de la iglesia primitiva, pero que las mujeres tienen una importancia muy grande para la extensión del reino, llevar el mensaje de salvación y en las misiones y en el acompañamiento. María se vuelve la madre de todos, tiene un lugar importante, no solo porque Jesús era un amigo de ellos,
era el parcero, era un open man, un tipo generoso, amoroso, comprensivo, sino que era el Hijo de Dios y era el Señor. Y más cuando resucita. Ya ahí todo lo que Él les había asegurado y les había profetizado se cumple, y entonces ahí a trabajar, pues. Entonces empiezan a salir a misionar y empiezan por un tiempo vivió con Juan el menor, el que está al pie de la cruz, que Jesús le dice: he aquí a tu madre, madre, ve aquí a tu hijo. Eso está en el Evangelio de Juan, en Juan 20. Muy, Y muy bien. tiempo después empieza a salir a diferentes lugares. ¿Qué se sabe de la muerte de la Eso, Virgen eso, María? ahí iba a pasar. Está muy interesante la historia de la Virgen María. Quería tocar eso en esta primera hora antes de la historia de miedo. Los misterios de la Virgen María. Están escuchando ustedes al Monseñor Andrés Tirado, contando el cuento de una manera muy chévere, para uno entender mejor cómo fue la vida de María, quién era María, cómo fue lo de su embarazo, qué edad tenía, todo esto. Y ya estamos llegando a la parte final, que es la muerte. O sea, sí, María empezó a, digamos lo que decía el padre, a misionar, a llevar por diferentes lugares con los apóstoles. Bueno, miren, Jesús, mi hijo, en fin, todo esto. Pero ¿qué se sabe, padre, de la Virgen María, de su muerte? ¿Qué conocemos de esto? Bueno, tenemos que entender que el cristianismo primitivo, los apóstoles, se desgregan, se van de dos en dos, van abriendo misiones en muchos lugares porque ese es el mandato misional de Jesús. Él les dice: quiero que vayan al confín de la tierra, a que bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lleven la buena nueva, la buena noticia de la salvación. Entonces, nace algo que se llama la leyenda dorada. Y en esa leyenda dorada se habla del martirio o de lo que sucedió con los apóstoles, también con algunas algunas seguidoras de Jesús. Ajá. Pero no hay certeza de cómo fueron los hechos como tal, sino que por ya la arqueología y las investigaciones pues han organizado ciertas historias de lo que sucedió. ¿Por qué? Porque no había internet, no había llamadas, una carta podía durar meses, a veces no llegaba, era muy costoso. Entonces, sabía que una persona se iba a misionar 2, 3 meses, pero no se sabía si volvía. Muchos iban, muchos venían, hacían viajes, iban y evangelizaban. La Virgen estuvo viajando en diferentes lugares y acompañando a los diferentes apóstoles. Hay una teoría que es muy cuestionada, que es la casita de la Virgen María en Éfeso, donde con otros apóstoles llegaron allá, se fueron lo que es Asia Menor, y allá se quedaron, y allá ella murió en una casita, y es donde mucha gente va a visitarla, pero no hay certeza de que en esa casa realmente, primero que haya llegado la Virgen María ahí, Ok. y que haya muerto ahí. Lo que en arqueología la mayoría de los investigadores llegan a la conclusión que murió en Jerusalén, que por tradición fue llevada al cielo. Se materializó su cuerpo, desmaterializó para ir en cuerpo y espíritu a la presencia del Señor. Es lo que se trae de la tradición O sea que no hay, o sea que no, no, de la o iglesia. sea que sería igual que Jesucristo, subió a los cielos en cuerpo, todo espíritu. No se habla de los restos de María ni de una posible tumba ni nada. No se ha encontrado. Ok. Esa se convirtió también en dogma, en tradición sobre qué sucedió. Esto se debate mucho desde el cristianismo primitivo, por esa misma cuestión de que, por ejemplo, Felipe se fue para el África, allá lo cogieron y lo martirizaron y se murió. Hay unos restos, pero como los han movido tanto de un lugar al otro y datarlos realmente, que lleguen a ser los restos de Felipe, es difícil. Ok. Por ejemplo, la tumba de Pedro en Roma. No se sabe si realmente él estuvo en Roma o no estuvo. Yo soy de los que creo que sí fue con Pablo, estuvieron allá. Lo que sí se ha testado con las investigaciones arqueológicas es que San Pablo está en San Pablo Extramuros, ahí está su cuerpo, por el carbono 14 y la
del genoma, la investigación genómica, pero de San Pedro no se encontraron en sí que sean los restos, se encontraron unos restos, pero todavía eso es materia de investigación. Es muy difícil, por tantas persecuciones, por tantas cosas que ha sucedido, llegar a decir que esos restos son de San Pedro, por ejemplo, O, o de que los restos de la Virgen María están en algún lugar como tal. Pero para mí personalmente, y eso lo hablamos con varios expertos en Mariología, para mí la Virgen María, sea que subió en cuerpo o no subió, no le quita nada, ni le suma ni le resta del trabajo maravilloso y del gran misión que el Señor o- le dio y que ella lo asumió. Y como es un ejemplo para todos o- nosotros de seguir al me, Señor. Y me- eso es lo que siguen las apariciones hablando ella sobre eso. me surge una preguntita, monseñor. ¿Se sabe o se habla o se especula si María tuvo más hijos? O sea, si Jesús tuvo hermanos o si María fue abuela, si Jesús tuvo de pronto hijos o María simplemente fue la madre de Jesús y no tuvo más hijos ni nunca fue abuela. ¿Qué se sabe? Es muy bien. La Virgen María no tuvo más hijos Ajá. por las investigaciones arqueológicas. Hay muchas teorías, pero no hay argumentos que realmente la soporten. La Virgen María, al, eh, al estar en la cruz, ahí vemos en Juan, dice, he ahí a tu madre, he ahí a tu hijo, porque la Virgen María quedaba huérfana. No, huérfana no, quedaba sola de hijos. Por eso esa es una de las tradiciones. Lo otro es que José sí tenía más hijos. Eran primos hermanos de Jesús. En esa unidad de matrimonio de la Virgen María con San José. El término hermanos del arameo al griego es muy divergente. Empezando de que los textos se escribieron de los apócrifos y del Nuevo Testamento en griego, no en arameo, no en hebreo, aunque hayan palabras en hebreo y en arameo en el Nuevo Testamento. La palabra ya de hermanos o primos es casi igual en arameo. Ya en griego sí hay diferencias para diferenciar primos, hermanos, sobrinos, pero en hebreo y en arameo, y el arameo que se hablaba en ese entonces, el arameo antiguo de esa región de Israel, no tenía esa diferencia. Cuando en la Sagrada Escritura nos dice, he aquí a tu madre y a tus hermanos que vinieron a hablar. Entonces Jesús le dijo, no, ¿cuál es mi madre? ¿Cuáles son mis hermanos? Son los que hacen la voluntad del Señor. Para la visión semítica del judío de esa época, hermanos podrían ser primos, primos hermanos, primos lejanos. Podían ser adoptivos, podían ser, como en este caso de José que tuvo hijos, ya él tenía un segundo hogar con la Virgen María, y ideológicos o religiosos. Si usted se metía en un grupo, por ejemplo, las barras bravas del Safeo Millonarios, podría haber una afiliación ideológica o religiosa. En ese tiempo era igual, usted estaba en un grupo y yo le podía decir, usted es mi hermano, usted es mi hermana, por la unidad de pensamiento ideológico, político, religioso, pero lo más seguro es que fueran por el lado de San José, por los hermanos, medios hermanos, si los queremos llamar de esa forma, de Jesús. No hay pruebas de que la Virgen María tuviera más hijos. Sí, y volvemos a hablar. Yo he hablado con especialistas en el Vaticano de Mariología y yo les digo, mire, para mí si la Virgen hubiera tenido más hijos después de tener a Jesús, por mí no hay ningún problema. O sea, eso no le quita quién es la Virgen María, pero esto es especulación. Pero desde el cristianismo primitivo siempre se ha mantenido de que la Virgen solo tuvo a Jesús. Para ellos no era problema decir de que la Virgen María hubiera tenido más hijos, para ellos no tenía ese problema. Para nosotros, en el transcurso de la historia y por el desarrollo de la teología, pues lo hemos pensado de esa forma. Pero para mí, personalmente, y para muchos teólogos, pues no es relevante si tuvo más hijos o no, pero no hay pruebas arqueológicas que
la Virgen María tuviera más hijos, que Jesús hubiera tenido más hijos, que si Jesús se metió con María Magdalena, no hay ninguna prueba arqueológica de eso. Perfecto, Monseñor Andrés Tirado, buenísima la historia de la Virgen María. Queríamos conocerla un poco más, el misterio, muchas dudas y bueno, el Padre nos ha resuelto esto en contando el cuento de la Virgen María. Pues quiero agradecerle, Monseñor Andrés, por esta primera hora que se fue muy rápido con la historia de María, agradecerle a los que quieran entrar en contacto con el Monseñor Andrés Tirado para temas espirituales, de liberaciones, bueno, hablar de diferentes temas espirituales y todo. Monseñor, ¿dónde lo pueden encontrar a usted? ¿Dónde lo ubican? ¿Dónde lo pueden seguir o llamar? Bueno, en fin. Bueno, si necesitan un sacachuquis profesional en mis redes, en TikTok, en YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, buscan Monseñor Andrés Tirado, Congregación Sacerdotal Internacional, Católicos Independientes, ahí me encuentran, sanación, liberación, prosperidad, el fuerte que es sacando chuquis, el exorcismo, cursos, capacitaciones. Bueno, en las redes nos movemos bastante, nos movemos bastante. Monseñor, le agradezco mucho su participación en el cartel paranormal de la Mega. Un abrazo gigante y que tenga buena noche. Bueno, muy buenas noches, Dani. Bendiciones a todos. Busquemos mucho conocer de la Virgen María porque ella nos puede abrir un camino muy bonito a la espiritualidad y hasta el día de hoy ella se sigue apareciendo y sigue dando mensajes importantes que se han cumplido y que se pueden llegar a cumplir. Entonces es importante conocer y profundizar más en la maravilla del amor de María. Gracias, Padre. Abrazo gigante para usted. Bendiciones. Muy bien, ahí estaba el obispo estirado hablando de la Virgen María. Estuvo interesante el tema. Vamos a ir a una pausa en nuestro programa de radio en el cartel La Mega, pero a continuación llegarán las historias de miedo.